Muy, pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio, este tiempo de lectura y de reflexión bíblicos. Estamos muy agradecidos con Dios por este tiempo y teniendo bien claro, mis amados, que el único que hace la obra es Dios. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es estar expuestos a su palabra. Si usted quiere que en su vida las cosas cambien, tiene que conocer qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la Biblia. Tiene que abrazar, ¿verdad?, esos mandamientos, enseñanzas, mis amados, porque es allí donde el Espíritu Santo también comienza a orar, mis amados. Así es que le felicito y le bendigo a todos aquellos que pues se estén uniendo, se unan, que vayan a ver este tiempo, buen tiempo, este espacio, ya sea ahorita en vivo o en repetición, cualquiera que fuera el caso, mi amado, yo le bendigo. El día de hoy vamos a estar iniciando con un nuevo libro o evangelio, el evangelio de Marcos. Pero antes, mis amados, quisiéramos ver el tema también de estos devocionales de la mente, el campo de batalla, llevando por título el día de hoy este capítulo ya número 30, que nos habla acerca de los espíritus que atan la mente. La base se encuentra en el Salmo 107:20, que nos dice lo siguiente: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Comienza el comentario de este versículo. Yo sabía que Dios me había llamado a un ministerio poderoso en todo el mundo. No lo presumía, ni sentía que yo fuera especial. Sabía que era solamente una mujer de Fenton, Missouri, a la que nadie había escuchado antes. No obstante, creía que tendría un ministerio nacional. Yo creía que Dios me usaría para sanar a los enfermos y para cambiar vidas. De hecho, en lugar de sentirme orgullosa, me sentí humilde. ¿Quién era yo para que Dios me usara? Entre más meditaba en esa idea, más me regocijaba en la bondad y en la soberanía de Dios. En 1 Corintios 1:26 al 31, el apóstol Pablo señaló que las decisiones de Dios con frecuencia parecen ser misteriosas. Escoge lo necio para avergonzar a lo sabio, lo débil para avergonzar a lo fuerte. Pablo concluye: el que se gloría, gloríese en el Señor. Versículo 31. Yo no sentía causa alguna para gloriarme. Creía en el llamado y en las promesas que Dios me había hecho. Eso es lo que quiero subrayar. Y luego esperé en Dios a que abriera las puertas para que nadie puede cerrar. Cuando Él estuviera listo, sucedería. Aunque no sé cuándo comenzó el problema, un día me escuché a mí misma preguntar: me pregunto si Dios realmente quiere usarme. En lugar de asirme de las promesas de Dios, me estaba considerando a mí misma y mi falta de cualidades, y comencé a compararme a mí misma con otros siervos de Dios. Aquí viene para nosotros el mensaje, mis amados. Cuando usted se compara con otros, ese es siempre un error, porque suele terminar del lado negativo. Las dudas comenzaron a introducirse furtivamente en mi interior. Probablemente yo no lo había inventado. Era posible que yo quisiera que eso sucediera, pero a lo mejor no sucedería. Entre más tiempo se alargaba el predicamento, más confundida me sentía.
Cuestioné a Dios y la promesa. Me di cuenta de que ya no tenía la visión brillante que Dios me había dado. Estaba llena de dudas e incredulidad. Comencé a orar y a rogarle a Dios que me ayudara. Si yo me inventé las cosas en las que he creído que me has llamado, entonces llévate el deseo. Pero si tú me has llamado realmente, ayúdame. Restaura la visión. Cuando hice una pausa, escuché a Dios hablando a mi corazón o hablar a mi corazón. Espíritus que atan la mente. ¿Qué espíritu que ata la mente? Pregunté. Jesús había escuchado el término. Jamás había, escuchado el término, así que no pensé más al respecto. Al siguiente día, mientras estaba orando, escuché las mismas palabras. De hecho, cada vez que oré durante 2 días siguientes, escuché espíritus que atan la mente. Yo ya había ministrado mucho y ya tenía tiempo de haberme dado cuenta de los muchos problemas que tienen los creyentes en su mente. Al principio, pensé que el Espíritu Santo podría estar guiándome a orar por el cuerpo de Cristo para resistir en contra de los espíritus llamado que ata la mente. Oré y reprendí ese espíritu y luego caí en cuenta de que esas palabras eran para mí. Un espíritu que ata la mente había tratado de robar mi visión, destruir mi gozo y llevarse mi ministerio. Vino una tremenda liberación sobre mí. La opresión se fue, las dudas habían desaparecido, estaba libre. Y la visión del ministerio nacional que Dios me había dado volvió a estar en el centro de mis pensamientos de nuevo. Leí el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso era. Un espíritu maligno había estado atacando mi mente y evitando que yo creyera la promesa de Dios. Le pedí a Dios que me ayudara y me liberó. Ese espíritu que ata la mente ataca a muchos actualmente. Saben qué es lo que Dios quiere y están dispuestos a servir. Algunas veces incluso le anuncian los planes de Dios a sus amigos. Cuando no sucede nada de inmediato, el espíritu que ata la mente se introduce subrepticamente. Es como si se colocara firmemente una banda de acero alrededor de su mente. Y se les dificulta creer que sus sueños se volverán realidad. Satanás susurra: ¿en serio Dios dijo eso? ¿O te lo inventaste? Así es que, mi amado, la invitación es: resista. Si Dios ha hablado, Dios lo hará. Recuerde que Abraham esperó 25 años para que Dios le diera a Isaac. Acompáñenme a hacer esta oración en esta mañana, mis amados. Verdadero y fiel Dios, perdóname cuando permito que las dudas y la confusión se introduzcan a mi mente. Esas no son tus herramientas. A través del poderoso nombre de Jesús, habilítame para romper el poder de cada espíritu que ata la mente. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre, mis amados. Me encanta cómo la palabra nos va llevando y mire, si hay algo que el Señor en su misericordia nos permite es tener a personas que han, ahora sí que por experiencia propia han podido lograr identificar verdades o principios, primero para sus vidas, ¿verdad? Pero que comparten y que estoy seguro que muchos de nosotros podemos identificarnos o podemos identificar en nuestras vidas algunas de estas
actitudes o situaciones que podemos cambiar por la misericordia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mi amado, si usted ha tenido en estos últimos días pensamientos en su mente recurrentes que le dicen que usted no merece, que usted no es capaz, que usted... hay tantas cosas que el enemigo puede hablar a nuestras vidas y que nosotros tristemente muchas veces nos quedamos en esos pensamientos. Y comenzamos, ¿verdad?, a compararnos con otros, comenzamos a ver lo mucho que nos falta, comenzamos a ver nuestros errores. Y lo más seguro es que terminemos, mis amados, por no hacer lo que el Señor quiere que hagamos y también no buscar como debemos de buscarle. Así es que espíritus que atan la mente, o espíritu uno solo, ¿verdad?, que ata la mente, no tiene nada que ver con nosotros en el nombre de Jesús. Sacúdase, mi amado, todo pensamiento. Examine, ¿verdad?, si proviene o no proviene del Señor. Y tome la palabra. Y hablando de palabra, vámonos en esta mañana a la introducción de este evangelio de Marcos. Iniciamos con estos pensamientos o esta parte, ¿verdad?, que nos invita a observar, a reflexionar de manera muy específica. Nos dice por aquí, ¿de qué trata Marcos? Como pregunta, así es que para que usted lo sepa, mi amado, y lo tenga claro. ¿De qué trata este evangelio? El evangelio de Marcos comienza de una manera muy abrupta. Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y termina con el relato de la resurrección. En el evangelio de Marcos, en el prólogo, Marcos cita dos profetas del Antiguo Testamento que habían anunciado que un día Dios aparecería de manera personal. Que marcharía victorioso hacia Jerusalén, derrotaría a sus enemigos y establecería su reino. Pero en esa escena aparece Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista y anunciando el reino de Dios. Así que el evangelio es la historia de la salvación, la historia del reinado de Dios que ha llegado por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. En la escena o en las escenas que siguen, Jesús lleva este reino a las personas transformando sus vidas, perdonando sus pecados y librándolos de la opresión. Así que una y otra vez el evangelio de Marcos nos lleva a responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Y qué es lo que Él vino a hacer? No todos recibieron el mensaje de Jesús de la misma manera. Había personas que estaban confundidas. Los líderes religiosos rechazaron completamente a Jesús e incluso los discípulos no sabían qué hacer. Pero al final del evangelio de Marcos, en la crucifixión, un soldado romano reconoce correctamente a Jesús. Él confiesa: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que el evangelio de Marcos nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué haré con Jesús? ¿Recibiré su mensaje? ¿Le conoceré como el Hijo de Dios o lo rechazaré? Que mi amado hermano, le invito a que disfrute de cada uno de estos capítulos de Marcos, a final de cuentas, le decía en un principio, la palabra, mis amados, es necesaria. Quiero aumentar su fe solamente por el oír de la palabra de Dios. Y es lo que buscamos hacer en este buen tiempo, el compartir. Hay bastantes cosas que se nos invitan a observar, mis amados, en este primer capítulo de Marcos. Número 1, observa, nos dice por aquí el comentario, ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Como pregunta. Número 2, ¿qué fue lo que se oyó del cielo cuando Jesús fue bautizado? Número 3, ¿qué era lo que Jesús vino predicando a Galilea? Número 4, ¿a quién encontró Jesús echando la red en el mar? Número 5, ¿qué hacía Jacobo y Juan
cuando fueron llamados por Jesús. Número 6. ¿Qué tenía de especial la doctrina de Jesús? Y número 7. ¿Qué hizo Jesús después de salir de la sinagoga? ¿Hasta qué hora estuvo atendiendo a la gente allí? ¿Qué hizo al día siguiente? ¿Qué hizo y qué dijo el leproso cuando se acercó a Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Reflexiona. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto para que él pudiera tener una victoria sobre Satanás en la tentación. No había una mala intención en el Espíritu Santo, sino que buscaba que Jesús glorificara al Padre a través de su victoria en la tentación. En tiempos de prueba, encuentro una oportunidad para que Jesús sea glorificado y así glorificar al Padre. La pregunta es, ¿siempre recuerdo eso? Y a veces pienso que Dios me ha abandonado. Recuerda que al final de cuentas una tentación puede ser eso, mi amado hermano, una oportunidad para dos cosas. Y de nosotros depende. Llega la tentación y podemos salir victoriosos y glorificar al Señor venciendo esa tentación, o la otra podemos ceder ante la tentación y esa tentación se convierte en pecado. Así es que, mi amado hermano, recuerde usted que el Señor nos ha hecho más que vencedores. Con toda tentación viene una salida, y el Señor no nos permite que entremos en tentaciones más grandes de las que podamos soportar. Número 2, Jesús llamó a sus discípulos, en primer lugar, a ir en pos de Él. Ese es el primer llamado, ir en pos de Él y buscarle todos los días. La pregunta para nosotros es, ¿lo estamos cumpliendo? En segundo lugar, Jesús dijo, haré que seáis pescadores de hombres. Nota que no dice tendrán que ser pescadores de hombres. O si se esfuerzan se convertirán en pescadores de hombres. No, dice haré. Él es quien nos hace, mis amados, pescadores de hombres cuando nosotros vamos a Él. Si estoy yendo en pos de Él, la pregunta es, ¿estoy dejando que me transforme en un pescador de hombres? Reflexión número 3. A pesar de que Jesús estuvo hasta tarde en casa de Simón atendiendo a la gente, se levantó temprano a orar. Esa era la forma en que Jesús descansaba mejor, levantándose a pesar del tiempo de oración. La pregunta es, ¿qué hago yo cuando estoy cansado? ¿Lo busco a Él? ¿O me quedo enredado en las sábanas? ¿Cómo? Híjole, yo creo que aquí esta parte, al menos algunos de nosotros, ¿verdad? Sí nos puede pegar un poco. Porque en ocasiones, mis amados, claro que cualquiera, yo creo que en nuestros tiempos preferiríamos muchas veces, si usted está cansado, pues, por lógica, hay que descansar. Se merece el descanso. La realidad es que el Señor no está peleado con el descanso. De hecho, hay un mandamiento el cual nos invita a dejar un día de la semana para descanso y para reflexión y para, pues ahora sí que ese tiempo, ¿no? De poder, mi amado hermano, cambiar completamente el chip, el rumbo, todo, ¿verdad? La Biblia lo ha instruido como el sábado, pero después de la muerte de Jesucristo, bueno, no estamos atados a que sea un día de la semana. Todos los días le pertenecen al Señor. Y tendríamos que ser suficientemente sabios, mis amados, para comprender de que es necesario también los tiempos de descanso. Pero en esos tiempos de descanso, ¿qué es lo que hace usted? ¿Solamente dormir? ¿Solamente estar mirando alguna serie, alguna película? ¿O como Jesús lo hacía? Aún estando cansado se levantaba para orar y era la manera en la que se fortalecía. Es triste aquellos que, mis amados, dejan de ir a la iglesia por tiempos de descanso. Cuando realmente el ir a la iglesia pudiera ser el mayor descanso que pudiera encontrar para su alma
y aún para su cuerpo. A mí más de una ocasión me llegó a pasar, mi amado, que saliendo en ocasiones de jornadas de trabajo, después de un día de haber estado también en escuela, trabajo y todo, y se acercaba el tiempo de reunión y créame que no sentía ni las ganas ni el ánimo, pero aún así logré vencer muchas ocasiones e irme así, ¿verdad?, a la iglesia. Y es tan precioso como en esos tiempos, de verdad que el Señor renovaba mis fuerzas de una manera preciosa. Me daba ese descanso. Así es que, mi amado, le invito a que lo considere para usted también. No se quede en las sábanas, busque del Señor. Versículo 4, o más bien pregunta 4 de reflexión. ¿Por qué Jesús tocó al leproso pudiendo sanarle simplemente con la voz? Como pregunta. ¿Qué cosas aprendo del carácter de Jesús en este capítulo? Así es que, mis amados, sin más, vámonos entonces al capítulo número 1. Sean todos bienvenidos, mis amados. Vemos el capítulo y pasamos al comentario. El Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto?
¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús sana a la suegra de Pedro. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Qué precioso, ¿verdad? Sí tiene mucho dinamismo este evangelio. Va de una historia tras otra, a diferencia de lo que vimos en Mateo, que es una historia que va más en orden, ¿verdad? Recordemos que este evangelio pues está pensado también para un tipo de personas. Así es que, mis amados, sin más, vámonos a lo que viene siendo el comentario de este capítulo número 1 en esta hora. De los 45 versículos que contiene este capítulo podemos aprender lo siguiente, mis amados. Versículo número 1. Cuando uno experimenta la emoción de un gran acontecimiento, siente que debe contárselo a alguien. Contar la historia puede hacer revivir la experiencia pasada. Al leer las primeras palabras de Marcos se siente esa emoción. Imagínese en medio de la multitud mientras Jesús sana y enseña. Imagínese a uno de sus discípulos. Reaccione a sus palabras de amor y estímulo. Y recuerde que Jesús vino por cada hombre y por cada mujer, por quienes vivimos hoy en día y por los que vivieron hace 2000 años. ¡Qué precioso! Marcos no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero es muy posible que haya conocido a Jesús personalmente. Escribió este evangelio en forma de un relato ágil, como una novela popular. El libro presenta a Jesús como un hombre que respalda sus palabras con hechos, que siempre demostraba quién era, el Hijo de Dios. Debido a que escribió su evangelio para los cristianos en Roma, mire, estas eran las personas específicas, donde se adoraban muchos dioses, quería que supieran que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. Versículo 2. ¿Por qué vino Jesús?
en el momento preciso de la historia, en aquel momento preciso de la historia, bueno, el mundo civilizado goza de una relativa paz durante el gobierno de Roma. Viajar era fácil y había un idioma común. Quizás las noticias acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús se esparcieron con rapidez por el vasto imperio romano. En Israel, las personas comunes y corrientes estaban listas para seguir a Jesús. Durante 400 años no tuvieron profeta de Dios. Desde los días de Malaquías, que fue el escritor del último libro del Antiguo Testamento, cada vez más estaban expectantes por la pronta llegada de un gran profeta o quizás el Mesías mencionado en el Antiguo Testamento. Lo corroboramos esto también en Lucas 3:15, versículos 2 y 3. Isaías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. La segunda mitad de su libro está dedicada a la promesa de la salvación. Isaías escribió sobre la venida del Mesías, Jesucristo, y acerca del hombre que anunciaría su venida, Juan el Bautista. El llamado de Juan a la gente era preparad, que significa que tendrían que abandonar su manera de vivir, renunciar a sus pecados y buscar el perdón de Dios. Establecer una relación con el todopoderoso Dios mediante la fe y la obediencia a su palabra, que viene siendo para nosotros hoy en día la Biblia. Esto se encuentra desde Isaías 1:18 al 20 y 57:15, versículos 2 y 3. En Marcos 1 del 2 al 3 tenemos una cita tomada de Malaquías 3:1 e Isaías 40:3. Me encanta esta parte, mis amados, cómo la Biblia se respalda a sí misma. Es por eso que a la hora de escoger estos textos sagrados, el grupo de personas eruditas en guardar la palabra e interpretar tuvieron mucho cuidado en estas elecciones, guiados por el Espíritu Santo, mis amados. Y es por eso que me encanta cómo Marcos, cómo Mateo, cómo en Hechos, cómo Lucas, ¿verdad? Todos ellos respaldan estos relatos, esta historia de lo vivido, también con palabra pues de el Antiguo Testamento, que ellos ya en ese tiempo pues tenían, ¿verdad? O disponían. Continuamos versículos 2 y 3. Cientos de años antes, mira, el profeta Isaías predijo la venida de Juan el Bautista y de Jesús. La pregunta es, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Dirán por ahí. Dios prometió a Isaías que un libertador vendría a Israel y que una voz se alzaría en el desierto para prepararle el camino. Las palabras de Isaías alentaron a muchos al hacerles mirar hacia el futuro, al Mesías. Saber que Dios cumple sus promesas nos consuela. Marcos escribió mucho sobre el futuro y Dios cumplirá sus promesas. Al leer este libro, mis amados, que es parte de la palabra de Dios, comprendamos que es algo más que una historia. Es Dios que revela sus planes en cuanto a la historia de la humanidad. ¡Qué precioso! Versículo 4. ¿Por qué será que el Evangelio de Marcos comienza con la historia de Juan el Bautista y no menciona el nacimiento de Jesús? Bueno, en aquellos tiempos a los oficiales romanos de importancia siempre les precedía, un anunciador o heraldo. Como el heraldo llegaba a un pueblo, la gente sabía que algún personaje prominente estaba al llegar. Ya que Marcos escribió sobre todo para cristianos romanos, comenzó su libro con Juan el Bautista, cuya misión era anunciar la venida de Jesús, el hombre más importante que jamás haya vivido. A los cristianos romanos no les hubiera interesado tanto el nacimiento de Jesús como el heraldo que preparó el camino. Mire, mi amado, qué precioso esto, ¿verdad? Número 4. Juan decide vivir en el desierto. Número 1, para mantenerse alejado de las distracciones y poder oír mejor las instrucciones divinas. Número 2, para lograr la total atención del pueblo.
Número 3, para simbolizar un violento rompimiento con la hipocresía de los líderes religiosos más interesados en sus lujosos hogares y posiciones de autoridad que en la obra de Dios. Y número 4, para dar cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento que Juan sería una voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová. Isaías 43 menciona esto, mis amados. Versículo 4. El ministerio de Juan el Bautista era una señal visible de que una persona decidía cambiar, dejar su forma de vida de pecado y egoísmo y volverse a Dios. Juan adoptó una conocida costumbre y le dio un nuevo sentido. Los judíos a menudo bautizaban gentiles, los que se convertían al judaísmo, pero bautizar a un judío como señal de arrepentimiento fue una radical desviación de la costumbre judía. La iglesia primitiva le dio al bautismo un significado mayor al asociarlo con la muerte y la resurrección de Jesús. Hay ejemplos de ello en Romanos capítulo 6 versículos 3 al 4 y 1 de Pedro 3, 21. Continuamos versículo 5. El propósito de la predicación de Juan fue preparar al pueblo para que aceptara a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando Juan lanzó al pueblo el reto de confesar sus pecados individualmente, señaló el comienzo de una nueva forma de tener relación con Dios. Ahora, es necesario que usted cambie antes de oír y entender el mensaje de Jesús. Como pregunta, ¿será necesario, mi amado, que usted y yo cambiemos antes de recibir la palabra? La gente tiene que reconocer que necesita el perdón antes de que pueda aceptar el perdón. El verdadero arrepentimiento debe producirse antes que la gente tenga verdadera fe en Jesucristo. Mire esto, qué precioso, ¿eh? Como preparación para recibir a Cristo, debemos arrepentirnos y renunciar a las atracciones del mundo que llevan a la muerte, a las tentaciones pecaminosas y a las actitudes perniciosas. Mis amados, esto es algo necesario. Hay gente que esperaría ser buena para acercarse a Dios, ¿verdad? Pero eso sería similar. Este ejemplo lo he dado anteriormente. Sería similar a querer ir a un doctor cuando usted esté sano. La realidad es que si uno se acerca a Dios es porque uno reconoce que le necesita, ¿verdad? Reconoce que, mis amados, híjole, somos faltos. Los alcohólicos anónimos, una de las primeras cosas que necesitan, si no es que la primera, ¿verdad?, es reconocer que tienen un problema. Si no reconocen este problema, no se les puede dar esa ayuda, ¿verdad?, que dan como grupo. ¿Sabe qué? Como hijos de Dios o como gente que se acerca a Dios, también lo primerito que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y que necesitamos su perdón. Así es que no, mi amado, no necesita dejar y no necesita ser perfecto para acercarse a Dios. Lo primero que uno necesita simplemente es, bueno, Señor, te necesito. Soy pecador, mi vida, yo quiero que tenga sentido, ya no quiero que sea igual. Y hay una lección que sí va de por medio, ¿verdad? Para conocerle o para entender de él, hay que cambiar nuestra manera de pensar y renunciar, claro que sí, lo menciona aquí, ¿verdad? Aquellas cosas que este mundo aparentemente nos vende la idea de que nos darán la salvación o que nos darán la felicidad o la plenitud, cuando no es así. Vivimos en un mundo consumista, ¿no? Donde se nos habla de si tienes esto, y hay algo que se llama mercadotecnia, ¿no? Que se encarga pues de vender la idea, ¿no? Del teléfono, de la casa, de la ropa, de esto, del otro. Pero cuando uno comprende que uno es pecador y que no hay nadie más que pueda traer una solución, un consuelo, un descanso, una sanidad, una paz, un gozo a nuestras vidas más que el Señor, mi amado, reconocemos que solamente provenimos o proviene de Él. Y es en ese comenzar a buscarle, uno comienza, mi amado, a cambiar esa manera de pensar. Y sabe que esas cosas son muchas veces
las materiales son necesarias para llevar a cabo trabajo. Claro que sí se pueden tener y claro que sí se pueden disfrutar, pero no dependemos de ello. No nos quitan la paz y tampoco nos debería, ¿no? Ahora sí que mover. Lo que Juan, ahorita lo vimos también, el por qué él estaba en el desierto, era parte de todo esto, no pertenecer a lo que en ese mundo pues había actualmente. Vamos a continuar aquí en el versículo 6. La vestimenta de Juan no era precisamente el último grito de la moda de aquellos días. Se vestía como el profeta Elías, según 2 de Reyes 1:8, para distinguirse de los líderes religiosos cuyas largas túnicas reflejaban el orgullo que sentían por su posición. 2 de Reyes 12:38. La sorprendente apariencia de Juan reflejaba su extraordinario mensaje. Así es que, mi amado hermano, era parte de versículos 7 y 8. Aunque Juan era el primer profeta genuino en 400 años, Jesús el Mesías sería infinitamente mejor que él. Juan puntualizó cuán pequeño era él ante aquel que venía. No se consideraba digno ni siquiera de realizar para él las tareas más humildes, como desatar la correa de sus sandalias. Lo que Juan comenzó, Jesús lo finalizó. Lo que Juan preparó, Jesús lo realizó. Versículo 8. Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego y que enviaría el Espíritu Santo para que viviera en cada creyente. El bautismo en agua que Juan predicaba preparaba a la persona para recibir el mensaje de Cristo. Mostraba humildad y señalaba la disposición de abandonar el pecado. Este era el comienzo del proceso espiritual. Cuando Jesús bautiza con el Espíritu Santo, sin embargo, toda la persona se reforma por dicho poder. Este bautismo es el resultado de la obra completa de Jesús. ¡Qué precioso esto, mis amados! Si el bautismo de Juan era solo arrepentimiento de pecados, ¿por qué se bautizó Jesús? Como pregunta. Hasta los más grandes profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel tuvieron que confesar sus pecados y arrepentirse, pero Jesús no, porque fue sin pecado. Aunque no era necesario, Jesús se bautizó por estas razones. Número 1, para testificar de su consagración a su misión de traer el mensaje de salvación a todas las naciones. Número 2, para demostrar que Dios aprobaba y respaldaba su misión. Y número 3, para identificarse con nuestra condición humana y pecadora. Número 4, para comenzar oficialmente su ministerio público. Juan 1:31 al 34 lo menciona también. Y 5, para darnos el ejemplo, un ejemplo que hemos de imitar. El bautismo de Juan era diferente del bautismo cristiano en la iglesia de Hechos 19 del 2 al 5. Ahora en el 9, versículo 9, Jesús creció en Nazaret, donde vivió de niño según Mateo 2:22 al 23. Nazaret era una pequeña aldea en Galilea, ubicada a medio camino entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. La ciudad era despreciada y habitada por muchos judíos porque tenía la reputación de ser independiente. Nazaret era un cruce de camino para las rutas de intercambio y tenía contacto con otras culturas. Juan 1:46 también lo corrobora, versículos 10 y 11. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús y una voz desde los cielos proclamó: en nombre del Padre, porque Jesús es su divino Hijo. Aquí vemos a los tres miembros de la Trinidad juntos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Versículos 12 y 13. Satanás es un ángel que se rebeló contra Dios. Es real, mis amados. No es simbólico. Y siempre trabaja en contra de Dios y de quienes lo obedecen. Tentó a Eva en el Edén y la persuadió a pecar. Tentó a Jesús en el desierto y no logró que cayera. Ser tentado no es pecado, mis amados, pero tentar a otros o ceder a la tentación sí lo es.
Si desea más información acerca de la tentación de Jesús, ya lo vimos en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Les invito y les recuerdo, mis amados, que si usted quiere mirar alguno de estos capítulos del libro de Mateo, Evangelio de Mateo, los puede encontrar en el canal de Impacto por Edioa en YouTube. Ahí se encuentran capítulo por capítulo estos devocionales de esta manera, ¿verdad? Por ahí el capítulo y el comentario bíblico. Así es que ahí los puede disponer de ellos, mis amados. Están allí para ustedes. Continuamos versículos 12 y 13. Para identificarse por completo con el ser humano, Jesús tuvo que enfrentar la tentación de Satanás. Ya que Jesús enfrentó la tentación y salió victorioso de ella, puede ayudarnos en dos formas muy importantes. Número 1, a manera de ejemplo, en cómo enfrentar la tentación sin pecar. Y número 2, como ayudador que sabe que necesitamos, ya que Él pasó por la misma experiencia. Hebreos 4:15 encontramos más referencias de Jesús y la tentación. Versículos 12 y 13. Jesús se apartó de la gente y se fue al desierto donde Satanás lo tentó. La tentación no resulta mala. Nos resulta mala solo cuando cedemos a ella. No debemos aborrecer los momentos de prueba, porque a través de ellos se fortalece nuestro carácter y Dios nos enseña valiosas lecciones. Cuando enfrentemos a Satanás y tengamos que vérnoslas con sus tentaciones y la confusión que nos presenta, recordemos a Jesús. Él usó la palabra de Dios frente a Satanás y triunfó. Nosotros, mis amados, podemos hacer lo mismo. Gracias a Dios por ello. Versículos 12 y 13. Los ángeles son mensajeros celestiales que cumplen la voluntad de Dios o la comunican a los hombres. El término ángel significa mensajero y generalmente identifica al más alto grado de seres espirituales que habitan en la presencia de Dios. Pero también puede referirse a los ángeles de Satanás según Mateo 25:41 y parece aplicarse a los pastores que sirven de mensajeros de Dios a las 7 iglesias de Asia según Apocalipsis 1 al 3. La presencia de Dios en forma angelical es obvia en Génesis 16 del 7 al 14, Génesis 22 del 11 al 19, Éxodo 3 del 2 al 4, Jueces 2:1, 6:11 al 14 y 13:3. La palabra griega ángelos, que en algunos casos se traduce como mensajero, se emplea también para designar a hombres en pasajes como en Lucas capítulo 7 versículo 24 y Santiago capítulo 2 versículo 25. Las escrituras declaran que los ángeles son número 1 seres creados, Colosenses 1:16, número 2 innumerables, Daniel 7:11, de diversos órdenes y rangos según Judas 1:9, poderosos según Salmos 103:20, espíritus sin cuerpos materiales según Hebreos 1:14 y número 6, libres de limitaciones físicas según Hechos 12 del 5 al 10, 7 sumamente sabios, segunda de Reyes 14:20 y número 8 capaces de presentarse en forma humana, Juan 20:12. Versículos 14 y 15, mis amados. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Dios? Estas primeras palabras de Jesús en Marcos nos dan la esencia de su mensaje, que el tan esperado Mesías vino para iniciar el reino personal de Dios en la tierra. La mayoría de las personas que oyeron este mensaje estaban en la opresión, pobres y sin esperanza. Las palabras de Jesús fueron buenas nuevas para ellos porque les ofrecían libertad, bendición y esperanza. Versículo 16. La pesca era la industria más importante en torno al mar de Galilea. La pesca con redes era el método más usado. Capernaum,
que llegó a ser el nuevo centro de operaciones de Jesús, era en ese tiempo la más grande de alrededor de 30 aldeas de pescadores situadas alrededor del mar. Mateo 14 del 12 al 13 lo menciona también, versículos 16 al 20. Se suele pensar que los discípulos de Jesús eran grandes hombres de fe desde que se unieron a Jesús, pero la verdad es que tuvieron que crecer en la fe de igual manera que cualquier creyente. Marcos 14, 48 al 50, 14, 66 al 72, Juan 14, 1 al 9 y 20 del 26 al 29 nos confirman esto. Al parecer, esta no fue la única vez que Jesús llamó a Pedro, Simón, Jacobo y Juan para que le siguieran, según Lucas 5 del 1 al 11 y Juan 1, 35 al 42. Leemos de otras 2 veces. ¿Qué tal, Tardó en que el llamado de Jesús y su mensaje penetraran. Pero lo importante es esto. Aunque tenían mucho que crecer, le siguieron. Asimismo, tenemos preguntas y vacilaciones, mis amados, pero nunca debemos dejar de crecer al seguir a Jesús. Así es que, mi amado, ¿qué dudas puede tener usted el día de hoy? Siga al Señor, decida seguirle y créame que en algún momento el Señor va a responder, al igual que con estos hombres también, ¿verdad? Versículo 21. Debido a que el templo de Jerusalén estaba demasiado lejos para que muchos judíos viajaran hasta allí para poder adorar regularmente, muchos pueblos tenían sinagogas que servían como lugares de adoración y escuelas. Desde los tiempos de Esdras, alrededor del 450 a.C., un grupo de 10 familias judías podía fundar una sinagoga. Allí, durante la semana, los niños varones estudiaban la ley del Antiguo Testamento y la religión judía. Las niñas no se admitían. Cada día de reposo, el Shabbat, los hombres se reunían para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios a través de un rabí. Debido a que los rabinos o maestros no eran permanentes, los principales de la sinagoga acostumbraban a pedir a los maestros visitantes que hablaran. Por eso Jesús a menudo hablaba en las ciudades que visitaba. Versículo 21. Jesús se acababa de mudar de Nazaret a Capernaum. Mateo 4, 12 al 13 lo menciona también. Capernaum era una capital muy próspera, con grandes riquezas, al igual que grandes pecados y desobediencia y decadencia, pues. Debido a que acuartelaban muchos soldados romanos, la influencia pagana del Imperio Romano se encontraba donde quiera. Era el lugar ideal para que Jesús se enfrentara a judíos y a gentiles con las buenas nuevas del reino de Dios. Versículo 22. A menudo los maestros judíos citaban a famosos rabinos para dar más autoridad a sus palabras, pero Jesús no necesitaba hacerlo. Como era Dios, conocía perfectamente las Escrituras y su significado. Él era la autoridad suprema. Versículo 23. Los demonios son espíritus de maldad bajo las órdenes de Satanás. Su trabajo es hacer pecar a la gente. Satanás no los creó porque Dios es el creador de todo. Son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión. En su estado de degeneración pueden hacer que una persona quede muda, sorda, ciega o demente. Pero siempre que se enfrentaron a Jesús, perdieron su poder. Dios pone límites a lo que hacen. No pueden hacer nada sin su permiso. Durante el tiempo en que Jesús vivió en la tierra, los demonios se les permitió estar muy activos para demostrar de una vez y para siempre que Cristo tiene poder y autoridad sobre ellos. Versículo 23. Para muchos psicólogos, la posesión demoníaca es una forma primitiva de describir las enfermedades mentales. Sin embargo, está claro que un demonio era el que controlaba a este hombre.
Marcos enfatiza la lucha contra el poder demoníaco para demostrar la superioridad de Jesús. Narra muchos relatos que muestran a Jesús echando fuera demonios. Jesús no tenía que realizar un elaborado ritual de exorcismo. Su palabra era suficiente para expulsar a los demonios. Versículos 23 y 24. Los demonios supieron enseguida que Jesús era el Hijo de Dios. Al incluir este hecho en su evangelio, Marcos estableció las credenciales de Jesús, mostrando que hasta en el mundo de las tinieblas lo reconocían como el Mesías. Versículo 29 al 31. Cada escritor de los evangelios escribió desde una perspectiva un tanto diferente. Por los relatos tienen detalles diferentes en cada evangelio. En Mateo, Jesús tocó a la mujer. En Marcos, la ayudó a incorporarse. En Lucas, le habló a la fiebre que al instante la dejó. Pero no hay conflicto en los relatos. Cada escritor escogió enfatizar los detalles diferentes del mismo caso con el propósito de resaltar ciertas características de Jesús. Versículos 32 y 33. La gente se acercó a Jesús alrededor cuando el sol se ponía. Era el día de reposo, versículo 21 de este capítulo 1 de Marcos, que comenzaba con la puesta del sol del viernes y terminaba con la puesta del sol del sábado. Los líderes judíos decían que era contra la ley sanar en el día de reposo. Marcos 12:10 y Lucas 13:14 también mencionan esto. La gente no quería quebrantar esta ley, ni que la prohibía viajar en el día de reposo. Por eso esperaron hasta el atardecer. Después de la puesta del sol, las multitudes se sintieron en libertad de buscar a Jesús para que los sanara. Versículo 34. ¿Por qué Jesús no quería que los demonios revelaran quién era? Bueno, aquí nos menciona, número 1, al mandar a los demonios que guardaran silencio, demostraba su autoridad y poder sobre ellos. Y número 2, Jesús quería que la gente creyera en él por sus palabras y hechos, no por lo que un demonio pudiera decir de él. Número 3, Jesús quería revelar su identidad como Mesías según su propio programa y no conforme al de Satanás. Este quería que la gente siguiera a Jesús por su popularidad y no porque él era el Hijo de Dios, el que podía liberarlos del pecado y de su poder. Versículo 35. Jesús dedicaba tiempo a la oración. Mis amados, buscar tiempo para orar no es fácil. Aunque la oración es un vínculo vital entre nosotros y Dios, como Jesús, debemos buscar tiempo para hablar con Dios, aunque eso signifique que tengamos que levantarnos antes de que el día se aclare, mis amados. Versículo 34. Los romanos dividieron el territorio de Israel en 3 regiones: Galilea, Samaria y Judea. Galilea estaba en la región más septentrional y tenía alrededor de 100 kilómetros de largo por unos 50 de ancho. Jesús pasó mucho tiempo de su ministerio en esta región, un lugar ideal para enseñar, sobre todo porque había más de 250 poblaciones y aldeas concentradas en esta pequeña región con muchas sinagogas. Versículos 40 al 41. Con relación a Levítico 13 y 14, los líderes judíos declararon que la lepra era inmunda. Esto quería decir que a los leprosos se les prohibía participar en toda actividad religiosa social, debido a que la ley decía que cualquier persona que se hacía inmunda por el contacto con lo inmundo, algunos tiraban piedras a los leprosos para mantenerlos a distancia. Jesús tocó a un leproso. El verdadero valor de una persona no es externo, sino interno. Aunque una persona esté enferma o deformada, en su interior
no es menos valiosa ante Dios. Nadie es tan repugnante como para que Él no lo toque. En un sentido, todos somos leprosos porque nos ha deformado la fealdad del pecado. Pero Dios, al enviar a su Hijo Jesús, nos ha tocado para darnos la sanidad. Cuando se sienta rechazado por alguien, deténgase y piense, ¿qué siente Dios por esa persona y por usted? Qué precioso esto, mis amados. Versículos 43 y 44. Aunque la lepra era incurable, diversas clases de enfermedades de la piel se clasificaban como lepra, según las leyes del Antiguo Testamento, Levítico 13:14. Cuando un leproso se curaba, debía presentarse ante un sacerdote para ser examinado. Luego el leproso debía dar una ofrenda de gratitud en el templo. Jesús se ajustó a estas leyes al enviar al hombre al sacerdote, demostrando el total respeto que tenía por la ley de Dios. Enviar el leproso sanado al sacerdote constituía una forma de verificar el gran milagro ante la comunidad. Y de esta manera, mis amados, concluimos con este comentario de lo que viene siendo este capítulo número 1 de Marcos, mis amados. Sin duda, precioso, precioso. Mucho que aprender, ¿verdad? Mucho que pudiéramos ahondar. De hecho, yo creo que de cada uno de estos versículos, híjole, pues se han preparado mensajes, se ha hablado, se ha dicho, mis amados. Todo siempre para aumentar, ¿verdad?, nuestra fe. Así es que, mi amado, pues ojalá pueda tomar toda esta palabra para su vida y usarla de la mejor manera posible. Llegando a este momento, mis amados, me encantaría poder saludar a aquellos que nos han escrito por acá en el chat. Por aquí nuestra hermana Alejandra Zúñiga, bendecido día para todos mis hermanos. Bendiciones a mi hermana Ale, Dios me la bendiga. En este día, nuestra hermanita Gladys Cabrales presente también. Bendiciones para todos mis hermanos, amén, amén. Dice nuestra hermana Berta, buen día, bendición, bendecido inicio de semana. Igualmente mi hermanita Berta, Dios me la bendiga. Nuestro hermano Raúl presente, buenos días, Dios los bendiga, nos escribe. Igualmente mi hermanito Raúl, Dios me lo bendiga. Espero se encuentre muy bien. Ánimo, mi hermano. Nuestra hermana Raquelito Delgado presente también. Bendecida semana, mis amados hermanitos. Igualmente, mi hermanita. Cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Agradecemos a Dios que nos permite estar hasta este momento, en este tiempo. Buen tiempo, ¿verdad? Algo extenso el día de hoy, pero sin duda de mucha bendición, mis amados. Agradecemos al Señor por su palabra y por la oportunidad de compartir, ¿verdad? Gracias a Dios por todas las cosas. Por acá a nuestros hermanos también, o gente que se encuentra acá en TikTok, les bendecimos en el amor del Señor. Por acá no alcanzo a ver algún comentario. Jesús, bueno, sí dice por aquí hola. Hola para Jesús por aquí en TikTok. Les bendecimos también a todos los que en algún momento han estado presentes en la transmisión. TikTok es una plataforma muy diferente en cuanto a la manera de ver las cosas. Aquí en Facebook, pues al menos será que las personas que ya están aquí en el grupo, por ser un grupo cerrado, ya saben a lo que vienen, ¿verdad? Y muchos de ustedes les agradezco que me acompañan durante toda la transmisión, ¿verdad? Acá en TikTok la verdad es que son contadas las personas que se quedan, pues algunos minutos, porque ni siquiera es mucho tiempo lo que en ocasiones se quedan realmente mirando la transmisión. Pero es parte de, mis amados, y bueno, es una manera también de llegar. Por aquí tenemos 1100 reacciones en TikTok, así es que pues gracias a Dios, y ojalá que algo de la palabra haya llegado a algunos de ustedes. Les bendigo igualmente a todos. Gracias a Dios por su fidelidad hacia con nosotros. Primeramente Dios, mis amados, si Dios nos permite, el día de mañana por aquí nos vemos para continuar con el capítulo número 2 de este Evangelio de Marcos. A Dios la gloria, que tengan excelente día, mis amados. Ánimo, excelentes tiempos y bendiciones para todos, mis amados. Dios les bendiga.